Hola, bienvenidos. Hoy voy a presentar 3 libros de autores rusos, así que consideré conveniente, lo cual puede haber sido un error, comenzar presentando un libro acerca del socialismo marxista en los Estados Unidos. Este, un libro de Daniel Bell, El socialismo marxista en los Estados Unidos, apareció por primera vez como un capítulo en una obra colectiva de la Princeton University Press acerca del socialismo en los Estados Unidos. Y este es el socialismo marxista en los Estados Unidos. Otro tipo de socialismos también en los Estados Unidos vienen en ese compendio que he mencionado, pero a mí en lo particular me interesa por eso lo tengo en versión separada por la Universidad de Cornell. Esta es una edición que aparece en 1995, 96. En el 96, al menos es la edición que yo tengo, por primera vez me parece que aparece en el 52 en la Universidad de Princeton, la que mencioné hace un momento. Está dedicado a Irving y a Bea Kristol. Quien conozca a la derecha norteamericana identificará estos nombres junto con Daniel Bell, quien alguna vez militó en la izquierda norteamericana. Muy conocido para los lectores de la revista Vuelta de Octavio Paz. Bien, pero lo que me interesa, ya que voy a hablar de libros rusos, es la cita con la que abre este libro. La cita, aquí está la cita del capítulo primero que se titula Socialismo, el sueño y la realidad. La cita es muy interesante, por eso la quiero leer. Dice así: el socialismo fue un sueño ilimitado. El socialismo fue un sueño ilimitado. Fourier, que no era precisamente un socialista marxista, Fourier prometió que bajo el socialismo la gente sería de al menos 3 metros de alto. 10 feet tall. Aquí lo dice, 10 feet tall. Tuve que traducirlo porque, bueno, no me lo creía esa promesa. Los políticos suelen hacer promesas estrambóticas, pero prometer que la gente va a medir 3 metros de alto, bueno, sorprende. Un poco, un poco. Otros prometen otras cosas tan sorprendentes como esta, pero que la gente llega a creérselas. Karl Kautsky, ese gran pedagogo, proclamó que el ciudadano promedio de la sociedad socialista sería un superhombre. El extravagante Antonio Labriola le dijo a sus seguidores italianos que los hijos de ellos que nacieran bajo el socialismo serían cada uno de ellos Galileos y Giordano Brunos. El grandilocuente y de altos vuelos Trotsky describió el milenio socialista como aquel en el que el hombre se volvería inmensamente fuerte, sabio, más libre, su cuerpo estaría armoniosamente proporcionado, sus movimientos serían más rítmicos, su voz más musical y las formas de su existencia estarían permeadas con un dramático dinamismo. Promesas, por supuesto, promesas de ayer, de la izquierda de ayer, promesas, si ustedes analizan las de la izquierda de hoy, son muy similares, aunque un poco menos extravagantes, pero si se llega al núcleo racional que puedan tener, uno descubrirá que están llenas de lo mismo: extravagancia, exageración, incomprensión, mentira, engaño y manipulación. Bueno, ese es el sueño socialista, un sueño ilimitado. Vamos a hablar de autores rusos, por eso, bueno, una cierta introducción donde hablamos de lo ilimitados que eran aquellos sueños, pero la matemática rusa que compartía esos sueños de socialismo, sí se desarrolló bastante bien. Y los autores que voy a presentar ahora son autores que a mí me parecen, por supuesto, que a mí me lo parezca no quiere decir que sean buenos. Quiere decir que a mí me lo parecen, que en algún momento algunas de las cosas que leí en estos libros me resultaron muy interesantes, muy importantes, mejor presentadas que en los autores norteamericanos o que en los autores franceses. Ya que si uno es, bueno, alguien que lee libros de matemáticas
de algunos autores franceses o norteamericanos. Casi no leo de autores alemanes, muy pocos, porque mi alemán es muy deficiente, pero los otros sí los leo más o menos. Entonces, estas traducciones son traducciones al inglés de la Sociedad Matemática Americana, una colección de traducciones, traducción de monografías matemáticas se llama la colección, son más de 100 traducciones, yo aquí tengo los primeros, el volumen 14, el volumen 7 y el volumen 16 son los que tengo yo aquí, porque cuando tuve oportunidad de conseguir algunos volúmenes de esta biblioteca a precios de descuento, solamente me interesaron 4, bueno, más bien 5, pero de esos 5, solamente 3 son de autores que alguien podrá reconocer. Los otros 2 autores son un poco más desconocidos o completamente desconocidos. Entonces elegí estos 3. Voy a comenzar con el que me parece más, bueno, más útil, de mayor rango de aplicabilidad, que es el de ecuaciones diferenciales. Es un libro de ecuaciones diferenciales de un autor bien conocido, porque hay muchas traducciones de sus trabajos. Sobolev, S.L. Sobolev. ¿Cómo se pronunciará en ruso? Bien, quién sabe. Sobolev. Ahí está. ¿Cómo se llama el libro? Se llama Aplicaciones del análisis funcional en la física matemática. ¿Qué entiende Sobolev por física matemática? Ecuaciones diferenciales. Entonces, este es un libro que va a hablar de las aplicaciones del análisis funcional en la solución de ecuaciones diferenciales. ¿Cuáles ecuaciones diferenciales? Bueno, las ecuaciones diferenciales hiperbólicas, lineales y semilineales, la ecuación diferencial hiperbólica. Lineal, más conocida, es decir, la forma canónica, es la ecuación de D'Alembert. Y aquí nos va a presentar una forma de solucionarlo. Todo mundo, todos los físicos, incluidos los matemáticos que han visto esa ecuación, generalmente sus soluciones explícitas, no los teoremas de existencia, no las soluciones de expansión en serie, sino las soluciones explícitas puntuales y distribucionales se obtienen generalmente por un método bien conocido de sustitución. Hay otros que son de medias esféricas, hay otros que son de reducción dimensional, etcétera. Bien, pero aquí va a utilizar métodos del análisis funcional. ¿Cuáles son esos métodos? La introducción de espacios de Banach y de Hilbert y de la teoría de operadores, la teoría que inventó von Neumann, para resolver al considerar como operadores a las ecuaciones diferenciales lineales. Esas fácilmente se consideran como operadores lineales y se pueden resolver fácilmente con, bueno, eso de fácilmente es un abuso de mi parte. Digamos que se pueden resolver mediante expansiones en funciones ortogonales. Y eso es lo que nos va a enseñar este señor. El capítulo 1 es problemas especiales del análisis funcional, donde va a introducir precisamente lo que les acabo de decir, problemas especiales del análisis funcional, donde va a introducir precisamente el espacio LP, espacio Hilbert LP, de funciones de cuadrado integrable, las derivadas generalizadas, para poder introducir las soluciones distribucionales. Como he comentado muchas veces en esta serie de videos, hay varios conceptos de solución de las ecuaciones diferenciales, dos muy conocidos, los más conocidos, el de la solución puntual y la solución global o distribucional. Y hay pero quedémonos con estos porque son de los que habla este señor. Y va a introducir también los espacios LPJ y los espacios WPJ. Estos espacios se diferencian unos de otros porque tienen diferentes condiciones de pertenencia. En algunos espacios solamente se pide que sea acotado o que exista la integral de cuadrado integrable de la función. Luego se pide que también su derivada satisfaga esa condición, ya son otros espacios. O su tercera derivada o su derivada enésima, y así sucesivamente. Su derivada generalizada, luego los teoremas de empotramiento, luego métodos variacionales en la física matemática, y finalmente el capítulo que es el más interesante, la teoría de las ecuaciones diferenciales hiperbólicas. La teoría de las ecuaciones diferenciales hiperbólicas, capítulo 3, donde va a poner en acción todo lo que nos enseñó en los 2 capítulos previos. Nada más para que se den una idea, no es tampoco que sea muy complicado,
Sobolev es un autor muy claro cuando aplica el análisis funcional. No es como los autores gringos que nos llenan de teoría de conjuntos. Teoría de conjuntos nos llenan de teoría de conjuntos, una nube de teoría de conjuntos, y parecería que están hablando de sabrá Dios qué. Aquí sí hay muchos cálculos, muchos cálculos. Bien, vamos a otro. Este me parece, también es el autor muy conocido, por eso lo traigo. Alexandrov, el mismo que hizo esa compilación de la matemática, sus métodos, etcétera. Un librote donde él escribe un artículo sobre topología, Alexandrov. Este es un tratado sobre la geometría intrínseca de las superficies. Hay que explicar un poco qué quiere decir en este caso geometría intrínseca. A veces nos dicen, por ejemplo, que la primera forma fundamental de una superficie es intrínseca a esta, porque se puede definir independientemente del espacio ambiente en el que esté empotrada o submersa o inmersa la variedad o superficie. A eso le llaman, por ejemplo, característica intrínseca. La curvatura de Gauss es una característica intrínseca porque se define únicamente con parámetros de la superficie y no con parámetros del espacio ambiente. ¿Cuáles son las características de una superficie que se definen con ayuda del espacio ambiente? El campo de normales, por ejemplo, se definen en función del espacio ambiente, pero las tangentes, pues no, se definen independientemente del espacio ambiente. Esta geometría intrínseca va a proponer algo similar, va a dar un paso más, en lugar de no solamente pedir que las propiedades sean independientes del espacio de empotramiento, de inmersión o de como le quieran llamar, como esté acomodada la superficie en el espacio que la rodea, van más allá y también van a pedir que haya una métrica que sea intrínseca, y que sea intrínseca quiere decir que sea independiente de la parametrización de la curva. Es decir, que cuando cambiemos de la superficie, de la variedad, por decirlo en forma un poco más general, que sea independiente de la parametrización de la variedad, es decir, se define con ayuda de una clase de funciones, de una clase de equivalencia. Una relación de equivalencia, dos métricas van a ser equivalentes y solo si permanecen invariantes ante la operación de cambio de parametrización. Eso es lo que va a entender Alexandrov por intrínseco. Eso es lo que nos va a explicar en el capítulo 1, los conceptos más simples y el objeto de la investigación, donde empieza por hablarnos de la métrica intrínseca del espacio. Es lo primero de lo que va a hablar. La métrica intrínseca del espacio. Nos va a definir, que empieza la métrica intrínseca del espacio, va a ir como suelen ir los matemáticos, paso a paso. Empieza con la definición de lo que entenderemos por métrica, que es un espacio métrico, que es la longitud de una curva, que significa que sea rectificable, que significa que tenga ínfimo el límite inferior, etc. Y con ayuda de esas operaciones la va a definir. Entonces, este es un libro que nos va a enseñar otro procedimiento de concebir las curvas en el espacio. No nada más con ayuda de coordenadas o como lo hace la tradición de geometría diferencial de los italianos o de los franceses, con ayuda de ecuaciones diferenciales que son locales. Esta aproximación es intrínseca y termina por ser una aproximación perfectamente global, considera las propiedades globales, es decir, de toda la superficie, no nada más de un punto, como cuando se habla de ecuaciones diferenciales, y que para hablar de la globalidad en términos de ecuaciones diferenciales hay que hablar de procedimientos de prolongación, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí no, los procedimientos son típicamente globales. Muchos de ellos no son topológicos, no los voy a llamar topológicos, aunque utiliza muchos conceptos topológicos, porque utiliza fundamentalmente el concepto de métrica. Aunque sea intrínseca, el concepto de métrica es un concepto no topológico, porque la métrica no permanece invariante ante difiomorfismos. Cambia, como todo el mundo lo sabe. Y esa es una de las variedades. Una de las cosas que más interesa cuando hacemos de topología. Bien, la geometría intrínseca de las superficies de Alexandrov. Y voy con el último que voy a presentar, que es el que se me hace más bonito y es el más corto. Miren, este es el último, este es el de Alexandrov, es más grueso,
y el de Sobolev, que es más o menos igual que el de Alexandrov. Pero este último no, es muy corto, es muy breve. El título, el cálculo global, la topología del cálculo global de variaciones. La topología del cálculo global de variaciones, indy large, global. Una traducción literal, en lo largo, ¿no? Más o menos, ¿no? Pero es global. Y el autor es muy famoso, Lusternik. Yo pensaba que en esa serie de pequeños cuadernitos que sacaba la editorial Mir se encontraba algún trabajo de Lusternik. Tengo por ahí algunos, no lo encontré, no quiere decir que no exista, quiere decir que yo no lo tengo, quizá sí exista, haya una traducción de Lusternik. Yo no sé por qué siempre se me ha hecho un autor muy, muy familiar, porque quizá he leído demasiado este libro, La topología del cálculo global de variaciones, donde introduce el concepto de ciclo. ¿De qué fecha es este libro? Vamos a ver, este libro aparece originalmente en el 47 en la Unión Soviética y en inglés en el 66. Es muy breve y nos va a hablar precisamente, va a empezar, como lo comenté hace un momento, con todos estos libros, desde el principio, va a hablarnos de los principios generales del cálculo de variaciones global. ¿Qué entenderemos por un cálculo de variaciones global? Distintamente de lo que se conoce como cálculo de variaciones local. El cálculo de variaciones local es el que utiliza la primera variación, la segunda variación, todo ese tipo de cosas, calcula condiciones de máximo y mínimo con ayuda de la ecuación de Jacobi, de Legendre, de todo eso. No, aquí nos va a hablar de que va a entender el por cálculo global de variaciones y cuáles son sus métodos. Empieza de una manera muy abstracta, casi ni parece que vaya a hablar de cálculo de variaciones. Empieza con lo que él va a llamar puntos críticos, los puntos críticos de las funcionales, por supuesto. Eso es lo que se busca, los puntos críticos de las funcionales definidas sobre espacios funcionales, sobre espacios de funciones, para no repetir tanto la misma palabra, funcionales, definidas sobre espacios de funciones. ¿Cuáles son sus puntos críticos? Aquellos puntos donde la funcional tiene primera variación cero. Pero Lusternik quiere darnos un concepto distinto y va a empezar con lo que él llama K-conjuntos. Es decir, va a empezar a un nivel un poco más abstracto que el común y va a utilizar una operación que hoy día se llamaría operaciones de funtorialización. Esta terminología es de Saunders MacLean, la verdad no sé cómo traducir functor al español, funtor, tal vez esté mal la traducción, functor, así se dice en inglés. Bueno, en pronunciación mala, así se escribe, functor. Se traduce, yo lo voy a traducir, funtor. Bueno, ¿qué es un funtor? Un funtor es simplemente una operación para a un conjunto de espacios asignarle otro espacio. Exactamente lo que se hace en la teoría de las categorías. Y con el funtor, ya construir, una vez asignados todos los funtores, asignar conjunto de morfismos. Entonces, con eso tenemos los objetos y los morfismos o las flechas de una categoría. Y eso es donde comienza Lusternik, va a comenzar a ese nivel. Va a definir una categoría, una serie de categorías, en donde va a trabajar el cálculo de variaciones global. Va a definir las deformaciones continuas. Y no vamos a encontrar aquí, por supuesto que no vamos a encontrar los típicos cálculos que encontramos en los trabajos de cálculo de variaciones local. Aquí todo es intrínseco y de hecho aquí, por ejemplo, en el capítulo 3, en el parágrafo 3 del capítulo 1, empieza definiendo lo que él va a llamar la categoría y otros invariantes del caso finito dimensional. La primera, dice aquí, el primero de los invariantes que apareció en la teoría del cálculo de variaciones global es aquel que se denomina categoría, así le llama Lusternik. No es la categoría en el sentido que he mencionado ahora, la categoría de MacLean, es otra cosa. Pero pues, en matemáticas a veces se repiten mucho los nombres. Aquí lo define el conjunto M, un conjunto cualquiera, se dice que es de categoría 1 o categoría 1 en el espacio L, si es reducible a un punto en L por una deformación continua. Por lo tanto, el concepto de categoría es equivalente al concepto de homotopía. Homotopía es homotópico. Es lo que nos está diciendo es que es un espacio contractible cuando es de categoría 1. Nuevamente, es
es nomenclatura. Este libro, entonces, se los recomiendo, aunque por supuesto van a tener esos pequeños problemas de nomenclatura, pero todo se puede remediar. Muchas gracias.